Ahora comenzamos ya con uno de los temas de los que les presentábamos hace un ratito. Hoy recibimos a la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, la doctora María Elena Maynard, y también a Marcela Acena, secretaria, en un momento clave para el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia, como ustedes saben, ha presentado un pedido presupuestal que incluye desde la creación de juzgados especializados en violencia basada en género hasta la ampliación de defensores públicos. Sin embargo, solo se atendió 6.5% de lo solicitado. Yo les doy la bienvenida, es un gusto recibirlas esta mañana, pero con esta pregunta. Si el presupuesto hoy fuera un expediente, el presupuesto judicial, ¿dirían que está en trámite, que está archivado o que se perdió por el Palacio Legislativo? Uy, vaya a saber. Yo creo que debe andar dando vueltas por ahí, por el Palacio Legislativo. Es decir, que todavía hay Hay alguna posibilidades de que alguien esperanza, lo suponemos encuentre y que lo sí. pueda modificar. Exacto, sí. Aspiramos a eso, ¿no? En trámite está. Si las cosas quedaran como están planteadas, ¿cuáles serían los servicios básicos que se verían resentidos y las principales expectativas que tenían en torno el a área este presupuesto? de violencia de género, sin duda, que es donde es el área que debe ser atendida con mayor urgencia, ¿no? Porque creo que, no sé, el otro día estaban diciendo, escuché que entre el año 2023 y 2024 subieron más del 30% de los casos de violencia de género y violencia doméstica. Y los jueces seguimos siendo los mismos, o sea, todos los técnicos siguen siendo los mismos o menos. Y bueno, y realmente creo que en ese sector estamos saturados con el trabajo, totalmente saturados. ¿Esto hace que efectivamente haya un servicio que no se está prestando o que se está prestando de una manera insuficiente? No, se presta porque hay operadores que quieren trabajar y le ponen mucha onda al trabajo, pero el tema es que no basta con eso. Tenés que tener recursos, tenés que tener técnicos, tenés que tener alguien que te ayude en esa tarea, que no es fácil. No es fácil enfrentarse a los temas de género ni violencia. De violencia en general, ¿no? Sí, claro. Hablando de violencia, ¿qué pasa, por ejemplo, con los juzgados de familia? Porque también aumenta la violencia hacia los niños y este presupuesto señala que va a haber un 40% del dinero abocado a las infancias. Entonces, pero ahí también sabemos que hay un problema enorme con la justicia cuando atiende los casos, las demoras que se dan, qué pasa con ese niño mientras tanto. ¿Qué respuesta da el presupuesto en ese sentido? Ninguna. Es justamente lo que tú decías recién. O sea, el tema de la infancia es atendido también por los juzgados estos especializados en familia especializada aquí en Montevideo y en gran parte del interior también. Porque existen solamente los juzgados de género que también tienen competencia en el tema de las infancias, pero existen solamente 8 en todo el interior. En Montevideo no existe ninguno. Y creo que eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos clarísimo que los niños están cada vez más sufriendo por esta situación de violencia en su familia, de abuso sexual. Hay muchas cifras que se están manejando estos días que son muy interesantes. Dicen que por día se denuncian 5 casos nuevos de violencia sexual, o sea, de abuso sexual. Y evidentemente necesitamos tener técnicos para poder tratar este tema, para poder dar una protección real a esos niños y para poder hacer un cambio en la sociedad, porque si no, de última se sigue repitiendo cada vez más y va a seguir pasando todo esto. Entonces yo creo que hay que atacarlo de entrada, hay que prevenir de entrada y después también tenemos que tener recursos para poder trabajar estas situaciones. Vamos desgranando, si les parece, alguna de las partes medulares de lo que pidió la Suprema Corte y lo que estaría recibiendo. Se ha hablado mucho sobre este pedido de ampliar a 24 juzgados nuevos especializados en violencia de género y solamente se les estarían dando la creación de 2 en el interior del país. Hay un consenso de fortalecer justamente las herramientas para combatir la violencia basada en género. Sin embargo, la respuesta desde el Ejecutivo y eventualmente también del Legislativo es: les vamos a dar solamente 2 juzgados nuevos. ¿Cómo se hace para convencer a los que están en este momento tomando las decisiones para que es realmente una urgencia crear más juzgados de este tipo? Yo creo que la realidad es lo que hay, es lo que vemos a diario. Estamos en una sociedad cada vez más violenta, ¿sí? Y es una realidad que si querés mirar hacia otro lado, mirás hacia otro lado, pero creo que ese es el factor fundamental para convencerte de que ese tema tiene que ser atendido.
O sea, 2 juzgados prevé el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo a partir del 1 de enero de 2027. O sea, falta más de un año para que esos 2 juzgados, que no sabemos ni dónde van a estar, ni dónde van a estar asignados, puedan estar formados, conformados o no sé, porque cuando se crearon los 8 juzgados que hay en el interior, el presupuesto se dio para 3 juzgados y se crearon 8. Eso implicó que el Poder Judicial o la Suprema Corte tuviera que quitar recursos de otros lados para poder armar esas 8 sedes. O sea, hace más de 30 años que el Poder Judicial no tiene un presupuesto que se atienda, ¿sí? Y bueno, es eso lo que estamos tratando de hacer llegar, de que hay buenos técnicos, hay malos técnicos, yo no lo digo, pero creo que el Poder Judicial ha salido adelante con el Código de Proceso Penal, con el Código General del Proceso en su momento, porque le ponemos ganas al trabajo. Pero bueno, con las ganas no basta. Necesitamos técnicos en esta materia que es tan sensible, necesitamos psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, toda la gente que tiene que trabajar con uno para ayudarlo, porque yo no soy psicóloga, ni soy asistente social, ni soy psiquiatra, tengo conocimientos de derecho. Y bueno, y para trabajar bien en estos temas se necesita un equipo en distintas áreas que no lo tenemos, cada vez hay menos. Decías que hace 30 años que esto se mantiene. De hecho, el presupuesto en base al PBI anda en un 1 aproximadamente, 1,09. ¿no? Un poquito más, un poquito menos. 1,09. 1,09, Se exacto. está pidiendo creo que 1,40 y 40. Exacto. Sí. ¿Y qué nos dice esto sobre cómo valoran los otros 2 poderes que son en definitiva los que terminan firmando el cuánto se le da y a quién al Poder Judicial? Y yo creo que se valora muy mal porque, como les decía antes, o sea, cuando sale una ley, como por ejemplo la ley 19.580, que es la ley justamente que prevé el tema del tratamiento de la violencia basada en género, prevé el trabajo de una forma que es imposible llevarlo en la práctica. Nosotros se lo dijimos también desde la Asociación de Magistrados en su momento a todos los representantes del poder político, les dijimos, esto así es impensable, no puede funcionar, no hay forma, y sin embargo no fuimos escuchados y seguimos sin ser escuchados. Entonces tenemos una ley de la cual vamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, según lo que dice ahí la ley, incluso se trata de revictimizar menos a las personas, entonces de que tengan un juzgado integral donde se trate toda la situación de esa persona, y no es posible. No es posible porque no hay forma, o sea, no tenemos ni los recursos, ni los técnicos, como les decía María Elena, no tenemos nada como para trabajar en serio. Entonces, claro, venimos haciendo lo que podemos porque tenemos voluntad, porque somos todos vocacionales y porque hacemos lo posible porque salga adelante la situación. Pero son cosas que obviamente están siempre sobre la mesa. Está esta situación que parece una bomba de tiempo, en cualquier momento explota. Ha explotado ya varias veces y puede seguir haciéndolo claramente. Entonces yo creo que los poderes políticos tienen que ponerse un poco a pensar en que esta situación no puede ser responsabilidad justamente del Poder Judicial porque no tiene recursos. O sea, la responsabilidad está justamente en los que determinan cuánto dinero vamos a poder disponer nosotros. Cuando te referís a que la situación ha explotado ya y va a seguir explotando, ¿te referís al caso, por ejemplo, de Soriano, del padre que mata a sus hijos y se suicida? ¿Te referís a otro? ¿O a qué situaciones decís, bueno, esto evidentemente va a explotar de esta forma? Bueno, yo creo que en realidad, esto te lo digo a título personal, yo creo que el caso famoso de Soriano no es un caso judicial, como se podría decir, ni algo que haya salido mal en la justicia. Eso es algo que demuestra lo mal que está la sociedad y lo mal que estamos en esta cuestión. Hace muchos años que vienen pasando este tipo de situaciones y se reiteran además. Pero yo creo que no es un problema ahí, no hubo un fallo judicial. Porque no hubo un fallo judicial porque no dio el tiempo tampoco. Entre que se hizo la denuncia y sucedió lo que lamentablemente pasó, no había tiempo como para que hubiera una intervención judicial que fuera mala. Nosotros tenemos plazos que son muy cortos además, desde el momento que recibimos una denuncia tenemos 72 horas para convocar audiencia, o sea, ponemos medidas y convocamos audiencia. Esto que yo te digo así como sencillo pasa las 24 horas del día, o sea que si a las 3 de la mañana estoy durmiendo y me llaman por teléfono, yo tengo que escuchar la situación, resolver, poner una audiencia, resolver qué medidas voy a poner y tomar además una serie de datos para poder trabajarlo al otro día. Eso es real, por eso digo, o sea, hay cosas que se dicen que tienen relación con nuestro trabajo y hay otras que no. Ahí está, digamos, una de las claves, ¿no? Vos podés contar tu experiencia personal, el trabajo diario de
la cantidad de resoluciones que tenés que tomar en muy poco tiempo y en base, digamos, a tu experticia y digamos, tu formación y también la experiencia laboral. Pero en el caso concreto de tu trabajo diario, ¿necesitarían más gente para, digamos, para poder tomar mejores resoluciones sobre casos? Y yo pienso que sí, porque podríamos estar un poquito más flojos, digamos, más descansados, porque si ustedes tienen en cuenta que aquí en Montevideo somos 12 jueces de familia especializada, ¿tá? Que estamos 2 de turno a la vez durante 7 días, una vez cada 5 semanas, y después tenemos trabajo toda una semana, o sea, una semana entera de turno, una semana de posturno, que se van tomando otras resoluciones que ingresan también a último momento o por baranda y demás. Y después tenemos que trabajar todo lo anterior, porque tenemos situaciones de niños, niñas y adolescentes, estos que están en situación de vulnerabilidad, que tienen años de trabajo. Y hay que tomarlas también, hay que dedicarles su tiempo y hay que poder trabajar. Entonces, en la medida que seamos más y que podamos tener una mejor relación de trabajo y demás, vamos a poder hacer más cosas. ¿Cuántos más? Perdón, Gaby. Nosotros en Montevideo somos 12 actualmente. Pedíamos 8 cargos para Montevideo y el resto para el interior, porque en el interior del país también esta situación ya está colapsada en muchos lugares, incluso en los lugares donde hay ya juzgados de familia especializada basada en violencia de género, como es San Carlos, Paysandú y Rivera. Y dentro de la justicia letrada, ¿cuál sería el área que necesitaría más atención o atención urgente? ¿La civil, penal, laboral, especializada, familia? ¿Dónde pondrían el foco si obtuvieran los recursos? En esta materia. En esta. Y crear no solo la cantidad de gente que hace falta, sino la especialización en estas materias, que es fundamental. A ver. De todos los técnicos, tanto de los jueces como de todos los que intervienen en el proceso, llámese psicólogos, psiquiatras. Necesitamos pericias, pero no desde el punto de vista de la evidencia, o sea, otro tipo de pericias y especialización en el tema de familia, que no lo tenemos a nivel curricular, porque en las universidades no se da, en las facultades no se da, o sea, es una cosa que la vas aprendiendo, hay mucho de intuición, hay mucho en juego, ¿no? Digo, cuando un juez decide. Porque es lo que dice la doctora recibe, ustedes ya lo habrán escuchado, que le hemos dicho, más de 50 llamadas por día en un turno que dura las llamadas entre 5 y 10 minutos, explicaba ella. Yo estoy en un tribunal de apelaciones, yo reviso las sentencias de ella ahora. De ella, de todos los jueces de primera instancia, hasta hace poquito era mi trabajo también. Y la doctora recibe 50, 60, 70 llamadas por día, de 5 o 10 minutos duración cada una, que le comunican ese caso o muchos casos, y tiene que resolver en base a lo que le dice una persona que suponemos que está especializada en una unidad de violencia doméstica en policía, le comunica a ella lo que le comunicó a su vez la víctima, y ella en base a eso tiene que decidir si es un caso urgente o no, si toma medidas o no. Es muy difícil la tarea. En esa, O sea, en esa no es presión me sencillo. imagino también que se cometen errores, ¿no? Entonces, pues, Pero ¿cómo obvio, haces para pero obvio. justificar o decir, ay, la justicia cometió un error cuando está trabajando Errores bajo... o no advertís de repente la urgencia, ¿sí? O sea, no advertís o te lo transmiten mal, porque tú no estás escuchando en la primera llamada, en la primera comunicación a la víctima directamente. Estás escuchando a un tercero que recibió la denuncia de una persona que va seguramente trastornada a hacer una denuncia sobre un tema de esto. Ya va mal hacer la denuncia, tiene que tener alguien que sea receptivo y que sepa comunicar eso al juez. Y el juez a su vez lo tiene que llevar a su cabecita y saber y determinar si es urgente o no. No es fácil la tarea. No, perdón, una cosa, sí, porque para atar a lo que preguntaba Caro, en el caso de Soriano, la jueza fue sumariada sin separación de cargo para ver si había actuado bien o no. Y le preguntábamos a John Pérez, al presidente de la Suprema Corte, y dijo que era algo normal, es decir, que se investigue cómo actuó, digamos, un juez o una jueza a partir de, digamos, de que toma determinada notoriedad. ¿Es así, efectivamente? Y tiene algo que ver justamente con la cantidad de trabajo que tienen que hacer y que a veces, digamos, se tiene que revisar porque se puede haber hecho mal. Si hay una denuncia o un hecho como este tan grave en cuanto a resultados, digo, por lo general la Corte siempre investiga. O sea, abre una investigación, abre un sumario, se investiga y se verá. Digo, si la doctora hizo algo o no hizo algo. O sea, la verdad que nosotros no podemos emitir opinión, no formamos parte del sumario, ni lo conocemos. No, no. El Digo informe, las generalidades. pero es normal que se hagan Sí. este tipo de cosas. Digo, ante una denuncia incluso. Cualquier denuncia que se presente contra el juez va a ser objeto de trámite ante la Corte, siempre. Siempre se va a investigar.
Creo que no hay juez que no haya recibido No. en algún momento una notificación de entregar un informe en 72 horas también de lo que sucedió, donde uno explica cómo trabajó y bueno, la Corte tiene la posibilidad de iniciar un sumario si lo entiende. Cuando hablan de falta de formación, ¿a qué se refieren en concreto o en la práctica? ¿Dónde ven esa falta de formación? Es que de repente tú sos... A ver, yo cuando empecé como juez penal y me constituí en el primer caso que tuve fue un fallecimiento sin asistencia. Los jueces hacemos facultad de derecho, o sea, y te enfrentás con cosas a diario que son muy graves, ¿no? Te enfrentás con muertes, te enfrentás con suicidios, con homicidios, y no tenés una preparación, ni tenés apoyo psicológico. La salud mental es todo un tema también entre los jueces, porque te exponés todo el tiempo. O sea, decíamos el otro día, no sé en qué programa, que nadie te aplaude en esta salvo cuando haces casamientos. O sea, que ahora ni siquiera hacemos casamientos. Pero nunca va nadie con una buena noticia o a plantear algo agradable en juzgado, sea en la materia que sea. Y bueno, y todo eso repercute también en la salud mental de los jueces, o sea, porque es imposible mantenerse ajeno a una realidad en esta materia, por ejemplo, tan violenta, ¿no? O sea, ¿tú te crees que la juez que le pasó esto en Soriano no se debe sentir afectada? Supongo que sí, es un ser humano, debe ser madre, debe ser mujer, es una mujer, digo, supongo que la debe haber afectado todo esto, ¿no? Y hablando de afectación, supongo que este marco de tensiones, para definirlo de Sí, alguna manera, claro. este marco de tensiones también se relaciona con el nivel salarial. ¿Cómo están los magistrados desde el punto de vista salarial? Bien, nosotros queremos dejar claro primero que acá no venimos a pedir en este presupuesto un incremento No, de está sueldo, bien. pero todo obviamente, esto hace al claro, contexto. obviamente hace a todo el contexto, porque como recién decíamos, por ejemplo, para la formación, nosotros recibimos una partida de formación que no llega a 5.000 pesos por mes, ¿tá? Y eso es todo lo que tenemos para formación, para comprar libros, para hacer cursos, para hacer posgrados, maestrías, lo que sea. O sea, obviamente se dan cuenta que no da para nada. Nosotros, el tema de que entendemos de que nuestro salario está bastante afectado es porque realmente la tarea que nosotros hacemos, la dedicación que tenemos que darle, la responsabilidad que tenemos, entendemos que claramente es inferior a lo necesario. Pero como les decíamos recién, no estamos pidiendo en este presupuesto un incremento salarial, porque entendemos que hay otras cosas que todavía son más graves y que necesitamos con mayor urgencia. Entonces, decidimos, como por ejemplo en el presupuesto también de la Corte se plantea cobrar el salario vacacional, que es un largo reclamo que hemos tenido durante muchos años. También entendemos que es algo que necesitamos, que sería correspondiente, pero no podemos en este momento en que estamos planteándonos directamente por condiciones básicas de trabajo. Había en el documento de la Suprema Corte, aparecía, por ejemplo, que no se aumentaban el presupuesto para el servicio de limpieza, por ejemplo, es decir, y sin embargo, no se ajustaba en realidad, entonces tenían que, digamos, no sé cómo estirar con el presupuesto que tienen los servicios de limpieza, y lo mismo con la seguridad. Bueno, Que eso no es menor, o sea, en los juzgados no hay policía, ¿no? Exacto. Y hay muchas situaciones violentas, ¿no? Sí, sí, sin ¿Eso duda. cómo se explica? Bueno, yo creo que obviamente tendrían que llegar a acuerdos o similares con el Ministerio del Interior o algo de forma tal de poder darnos la seguridad que necesitamos para trabajar. En este momento, en los juzgados de acá de Montevideo, Familia Especializado, hay policía, pero en el resto de los juzgados no. Entonces, claro, eso es un problema porque muchas veces encontramos gente que va con situaciones que son bastante violentas. Hemos tenido varios casos de agresiones a jueces, a funcionarios, a equipo técnico, a todo el mundo. Entonces precisaríamos tener una tranquilidad para poder trabajar, sin duda. Y después con respecto al tema de los rubros, esos que tú planteabas, hay un tema que es crucial para nosotros. Nosotros pedimos administrar el dinero nosotros mismos. ¿Por qué referimos a esto? No es que queramos, o sea, como hacer lo que queramos con el dinero. El tema es que, a ver, si la Corte tiene un presupuesto para hojas y otro para limpiezas, no puede, si le sobra el de hojas, transponerlo a limpieza, ni al revés. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que a mitad de año, como sucedió el año pasado, quedamos sin hojas en los juzgados. ¿Por qué? Porque no había más dinero para ese rubro.
Entonces, tiene que pasar por economía, cualquier... tiene que volver todo economía y bueno, entonces eso es un problema. Y con ¿Cómo respecto- podría resolverse esa transferencia de flujo, ese flujo? Eso se podría resolver si fuera igual a la situación anterior, porque está previsto en el numeral, en el artículo primero de la rendición de cuentas que mandó el Poder Judicial, que volvamos a la situación anterior donde nosotros administrábamos el dinero que se nos daba. O sea, este es el dinero, ustedes administrenlo. Es lo que necesitamos. Porque los otros poderes se manejan con Claro, su propio... claro. Porque otra vez más tenés el Poder Ejecutivo, el Legislativo incluso se vota, digamos, sus propios aumentos, sus propios presupuestos, el Ejecutivo es el que maneja la plata, y el Poder Judicial una vez más vemos que es el poder que está más atado de manos. en ese sentido. Exacto. Es que no parece un poder, o sea, parece un servicio, porque al final dice, es como un chiste, o sea, no tenemos autonomía financiera, estamos siempre dependiendo de otros poderes del Estado, ¿no? Poder ejecutivo y poder legislativo. Cuando se refieren a la situación anterior, ¿a cuál se refieren? ¿A qué periodo? Yo no me acuerdo exactamente Yo cuál no- es no el fue por periodo, la pero LUC, eso. creo que sí, Fue por por la ahí. O LUC. sea, hace pocos años que se Sí, sí, revirtió hace esta muy pocos situación, años, hace muy sí. pocos años. ¿La LUC dicen que le quitó autonomía presupuestal o No, al no, revés? no fue la LUC en sí, sino creo que fue o la rendición de O la cuentas. rendición, sí, Sí. por la misma ley. Por la sí. misma ley que se creó esto de que pidamos nuevamente Autorización. autorizaciones para hacer los gastos. ¿Y qué argumentos había detrás de esa decisión? ¿Recuerdan? No, No, para Digo, porque obviamente tiene que haber un fundamento. claro, No, bueno, no sé. No creo que sea cercenar Habría que las capacidades del Poder preguntarles. Judicial. No sé, no tengo ni idea. bueno. Para ir cerrando, porque ya tenemos que irnos a una breve pausa, ¿qué posibilidades de negociación hay? ¿Ustedes ven margen? Y estamos tratando, estamos yendo tenemos reunión con la Comisión de Hacienda la semana que viene y bueno, tenemos media hora para convencer a alguien o llevar algún documento por escrito para presentar ante la Comisión y veremos. Estamos tratando, estamos tomando, la asociación está tomando una actitud totalmente diferente a la que suele tomar, estamos tratando de salir y explicar un poco lo que es el trabajo de los jueces para que se concientice, ¿no? Porque es muy fácil hablar de afuera, es como todo, en Uruguay todos opinamos de todo, ¿no? Pero bueno, hay que estar a veces en los zapatos del otro para poder y saber hablar. Entonces queremos que conozcan cuál es la situación del Poder Judicial y lo mismo los legisladores, que la conocen obviamente, pero bueno, tenemos que seguir insistiendo en el tema. María Elena, Marcela, gracias por haber venido esta mañana a la televisión No, muchas pública. gracias Quedó a ustedes. planteado. Veamos cómo evoluciona y eventualmente nos volvemos a juntar. Bien, perfecto, muchas Gracias, un placer. Gracias. Nos vamos a una breve pausa. Luego hablemos de movilidad.